Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9, te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Lunes 28 de abril, son las 9:01 de la mañana. Mi nombre es Daniel Fajardo, conductor de Clave Morse, periodista, y hoy día es un día extraño con respecto al clima, porque si usted aún no sale de su casa y encuentra que está un poco frío, la verdad es que van a haber 26 grados e incluso un poco más, así que vaya con una ropa que pueda sacarse y quedar con algo más liviano, porque va a ser un día caluroso, va a ser un ratito, pero va a haber calor, 26, incluso 27 grados, al menos en la región metropolitana. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @Radio La Clave en X y en Instagram, también a través de LinkedIn, por YouTube, donde cada entrevista está on demand para que puedan verla y disfrutarla cuando ustedes quieran. Y por supuesto, Spotify, cada programa de Clave Morse queda ahí, pueden volver a escucharlo en cualquier momento, mientras están en el auto, en el gimnasio, esperando en una consulta médica, pueden volver a escuchar lo que fue la programación de la semana pasada. Y esta semana viene cargada de noticias a nivel nacional, internacional. Recuerden también que nos pueden escuchar por la 92.9 frecuencia modulada. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Recuerda, una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Y si aún no conocen Bendito Residuo, les quiero contar que es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. ¿Dónde conocer más acerca de Bendito Residuo? Fácil, benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. El dólar sigue bajando, ahora está en 935,47 pesos y el euro también baja, está a 1062,49. Por lo tanto, lo que generalmente pasa, que es una relación inversamente proporcional, el cobre sube, está en $4,88 la libra. La semana pasada en algún momento lo vimos a $4,9 la libra. Vamos a ver si pasa lo mismo esta semana. La UF, 39.062,41 pesos. Y con respecto a los petróleos, el Brent, $65,68 el barril y el WTI, $62,92 el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Oye, dentro de los titulares, yo le quería comentar una noticia que salió este fin de semana en Pulso, que me pareció bastante interesante, un reportaje hecho por el periodista Julio Nahuelgual, que habla de la permisología. Tendría un costo económico, todo lo que es la burocracia, la permisología en Chile, que llega al 7,3% del PIB. Una investigación, según indica este reportaje del Centro de Estudios Públicos, el CEP, aterrizó el costo que tiene para las empresas y para el país la existencia de una serie de trabas regulatorias que entorpecen el crecimiento y la inversión. De lograrse una reducción íntegra de las trabas regulatorias que reportan las empresas, el beneficio máximo proyectado sería un incremento del 0,7% en la tasa de crecimiento anual durante los próximos 10 años. Eso es lo que dice este estudio del Centro de Estudios Públicos. La investigación fue realizada por Nicolás Degford, que es consultor senior de Deloitte US, Gabriel Ugarte, investigador del CEP,
y precisa que este valor de un 7,3% del PIB corresponde a una pérdida de eficiencia agregada por mala asignación del capital y subinversión, que ascendió a aproximadamente 22.000 millones de dólares en 2022. Entonces, y de hecho hay un cuadro comparativo bastante interesante de lo que es esas pérdidas del PIB, producto de la burocracia, la permisología, y la compara con otros países, ¿ya? Por ejemplo, bueno, en Francia es mayor, la cifra es similar a la que tiene Italia, me refiero a la cifra en Chile, y así empieza a hacer la comparativa con algunos países, principalmente europeos. Así que les recomiendo un artículo bastante interesante de esta investigación del Centro de Estudios Públicos. Y en otro ámbito de las noticias, esto que tiene que ver más en el extranjero, el gigante de la moda rápida Shein incrementó sus precios en Estados Unidos, fíjense, hasta 377% en algunas categorías, como respuesta, obviamente, a los nuevos aranceles a pequeños paquetes provenientes de China. Los productos por ejemplo, de hogar, juguetes y belleza fueron los más impactados. El aumento refleja el traslado de los costos arancelarios a los consumidores estadounidenses, algo que lo hemos conversado varias veces, que sabíamos que iba a llegar en algún momento, independientemente que un 377% es bastante grande, ¿no es cierto? De a poco esto claramente va a ir trayendo una inflación en Estados Unidos. El resumen económico de Chile y el mundo con Victoria Paz de @Poder Económico en Clave Morse. Victoria Paz, ya estamos con ella conectada, no sé si está en Nueva York, en Washington, tengo la duda, me imagino que ya volvió. En Nueva York, ya volviste, estuviste unos días en Washington. Sí, estuve en las Spring Meetings, pero ya volví. Ay, qué bueno. Oye, Victoria Paz, primero saludarte, para los que aún no la conocen, yo sé que son muy pocos de los que nos están escuchando porque todos son fieles seguidores de Victoria Paz a través de la 92.9, a través de nuestra plataforma de YouTube, y aprovecho de comentar que los que nos están viendo en YouTube pueden hacer preguntas también a Victoria Paz acerca un poco de los temas que estamos hablando y otros temas económicos. Algunas pueden ser contestadas en línea, otras las vamos guardando y las vamos respondiendo otro día. Victoria Paz es la creadora y fundadora de @Poder Económico en Instagram, también tremenda académica y escritora del libro. Victoria, ¿cómo estás? Hola, Daniel. Muchas gracias por la presentación. ¿Cómo te fue primero la Spring Meetings en Washington, esta instancia clave? Muy lleno. Estaba muy lleno porque entre que son las reuniones oficiales, las que son con el Banco Mundial, los ministros de Hacienda y los de Finanzas en general, pero además se hacen muchas reuniones paralelas. Entonces estaba muy lleno, pero muy interesante. Qué bueno. No logré, andaba por la calle mirando a ver si veía al ministro Marcel, no lo vi. ¿No? pero me hubiera encantado. Así que no, estuvo muy bueno. Y estamos en una ciudad, una semana muy noticiosa, ¿verdad? Sí, así es. A ver, ¿por qué vamos a partir? Bueno, esta semana se cumplen los 100 días de Donald Trump, ¿no? Si es que no se cumplieron ya hoy día o son los próximos días, más o menos, ¿no es cierto? Sí, está en el fondo ahora, se están haciendo todos los recuentos de estos 100 días, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo te destacaría principalmente? 3 grandes cosas que están evaluándose, porque al final los 100 días es un periodo como de evaluación un poquito, claro. Especialmente en este caso en que él prometió muchas cosas, porque también depende de eso. En el fondo, el presidente prometió muchísimas cosas en los 100 días, entonces ahora le están pasando un poquito la cuenta, ¿verdad? Entonces, 3 grandes ámbitos en los que fijarse, yo creo, en estos 100 días. En primer lugar, están haciendo muchas encuestas, ¿verdad? Acá las encuestas son pan de cada día. Están viendo constantemente la aprobación o desaprobación, y en este caso están las encuestas relativo principalmente a cómo considera el público estadounidense que han sido estos 100 días. ¿Ya? Hay una diferencia muy marcada, por supuesto que los
los que se declaran con una tendencia más republicana le dan mucho más el beneficio de la duda, hasta alrededor de 60% que cree que está haciendo las cosas adecuadas. En el caso de los demócratas, el 90% cree que está haciendo las cosas mal. Entonces termina en aproximadamente un 40% de aprobación. ¿Y qué es lo irrelevante de esto? Efectivamente tiene un índice mayor a lo que él tuvo en su primer periodo, pero es un índice que se esperaba que fuera mayor, porque está en este periodo de luna de miel que se llama, que es cuando los gobernantes están recién electos, ¿verdad? Entonces debería tener una aprobación mayor, así que igual hay preocupación entre los republicanos de por qué su tendencia de aprobación está solamente en ese 40%, y principalmente lo que se está evaluando es sus medidas de inmigración, que es como uno de los puntos más fuertes y quizá lo que genera más adhesión entre los republicanos. El tema que más tambalea y que tiene opiniones cruzadas es el tema económico, ¿verdad? Lo que lo hizo electo y lo que está pasando ahora, que en el fondo las personas ven que los productos no están bajando, entonces hay algunos que se convencen de este discurso que él está dando, de esta medicina un poco amarga que hay que tomarse para volver a los equilibrios macroeconómicos en Estados Unidos, ¿verdad? Pero finalmente las personas lo que ven es que las cosas están más caras y que está teniendo un impacto en su día a día. Así que ahí esas dos cosas están bajo tensión. Y por último, yo te diría que está la mirada muy enfocada en lo que está haciendo el Dodge. ¿Te acuerdas de esta oficina de eficiencia que es la de Elon Musk? Sí, que es la que más se ha hablado probablemente. Y claro, lo que se está viendo ahora es que el Dodge empezó prometiendo ahorros de $2 trillones. Después dijo que solamente iba a tener ahorros de $1 trillón. Y después ahora ya está diciendo que va a tener ahorros de 150 billones. Entonces, primero ha disminuido muchísimo sus estimaciones de lo que va a hacer relativo a lo primero, que era, ¿te acuerdas más ahí con la motosierra? Tal cual, claro. Ha salido mucho más difícil porque les empezaron a poner muchos recursos legales. Y entonces se ha visto frenado en la burocracia finalmente, que era un poco esperable lo que iba a pasar. Y además Elon Musk ha dicho ahora que probablemente desde mayo va a estar más distanciado de Dodge, porque también como las acciones de Tesla han caído muchísimo, le están pidiendo que vaya a hacerse cargo de su empresa. Obvio, es su negocio. Claro, ya ha caído mucho, entonces los accionistas de Tesla están muy preocupados con su figuración pública en términos del gobierno. Entonces, yo te diría que esas tres cosas son las que se están evaluando, se está hablando mucho de estos 100 días, y especialmente por el tema de China, que claro, están empezando a entrar las primeras cosas con este 145% de arancel. Entonces ya se está viendo, yo he estado revisando, por ejemplo, las cargas que hay agendadas de estos barcos, ¿verdad?, que cruzan con los containers, ha bajado aproximadamente un tercio. Entonces ya se está viendo impactado, o sea, en el fondo las personas están poniendo menos órdenes de que les traigan cosas, ¿verdad? Claro. De que se importen cosas, precisamente porque con este nivel de arancel es muy poco competitivo, pero por supuesto que eso también se está viendo en el día a día, que hay ciertas cosas que no van a ver. Acá hay un barrio chino muy importante, entonces hay cosas tan básicas como que a las personas les gusta ir a comprar sus cosas de cocina, ¿verdad? Claro. Pero también, obviamente, se empieza a ver en cosas mucho más estructurales de la industria, como por ejemplo reemplazos de ciertas partes, etcétera. Entonces se ve desde el ámbito más doméstico hasta el ámbito más industrial. No, imagino también, Victoria, no solamente comprar cosas en tiendas físicas o el tema industrial, sino también el e-commerce, que es tremendo. O sea, hablábamos recién de Shein, ¿no es cierto? Pero también hay un montón de otras marketplaces que en Estados Unidos la gente compra mucho productos a través de comercio electrónico, pero muchísimo. Muchísimo. Así que eso, bueno, está ahí viéndose, pero claramente va a haber un impacto importante. Si al final las personas también compran estas cosas porque son mucho más baratas, ¿verdad? Ahora, está la discusión siempre de por qué son más baratas, eso ya es otro tema. No, claro, sí, totalmente, en el fondo, las condiciones laborales que hay en China, pero finalmente eso es lo que impulsa al consumidor a comprarla. Entonces, si están con este sobreprecio, probablemente
pero ahí hay que ver si es que efectivamente esto genera esta mayor industria que quiere crear Trump en Estados Unidos, o simplemente lleva un efecto de sustitución, ¿verdad?, de otras importaciones. Entonces, eso es lo que se demora un poquito más el mercado en analizar y es lo que hay que estar atento. Perfecto. Oye, solamente para cerrar el tema de Donald Trump y de Estados Unidos, el impasse Trump-Jerome Powell ya está zanjado, digamos, ya, porque mira, Trump dijo hecho, que en realidad no había pensado nunca en que se fuera. Se cerró, ¿no?, completamente, o todavía hay ahí un poco de nerviosismo al respecto. Se cerró bastante, y yo te diría que parte importante de que hoy día veamos el dólar en 930 pesos es fruto de eso. La semana pasada hubo muchas declaraciones de bajar el tono un poquito, ¿verdad? Partiendo salió Trump a decir, no, yo nunca he querido sacar al presidente de la Fed, que los mercados ya ahí están, o sea, dando vueltas con esta declaración de que quería sacarlo, porque eso sí que es una intervención, lo que hablábamos, ¿verdad? Es una intervención de absolutamente otro nivel, aquí al menos. Entonces, cuando él salió a decir eso, se moderó mucho esta incertidumbre económica y además se ha hablado, no hay nada confirmado, porque algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero hay varios que ya están diciendo que Washington tiene algún interés en empezar a conversar al menos con China. Claro. Entonces, esas dos cosas, esta baja de tono en términos de la Fed y en términos de China, hizo que el dólar, que estaba bastante disparado la semana pasada, a principios de semana, por sus declaraciones, haya bajado. Entonces, pero también te demuestra algo que es bien importante, que es la volatilidad que estamos viendo. O sea, 50 pesos en una semana es por mucho. Declaraciones. Mucho. Por declaraciones. Entonces, es importante que las personas tengan cuidado con la especulación en este tiempo, porque no se sabe muy bien hacia dónde van a ir, porque como está muy volátil en torno a declaraciones, no son temas muy estructurales, no es el momento quizá de estar apostando ahí hacia dónde va a ir el dólar. Así que mucho cuidado a los que les gusta hacer compra y venta. Claro. Es un momento complicado. En Estados Unidos el 1 de mayo también es feriado, ¿no? Yo al menos no tengo feriado, ¿no? Así que no lo sé, la verdad no lo sé. Igual acá, como todo es por estado, claro. Entonces es distinto, pero yo no tengo feriado. Ya, perfecto. Oye, vámonos a otro tema. Bueno, la semana pasada el FMI bajó la perspectiva de crecimiento económico para Chile, ¿no es cierto?, del 2,2 al 2%, además hizo una proyección global, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito cuál es la importancia de este número y por qué pasó esto, digamos. Mira, sí, bueno, lo que estábamos hablando con nuestras reuniones en Washington, y te lo voy a vincular con el informe de finanzas públicas que conocimos en Chile también, ¿ya? Entonces, hubo dos informes muy importantes en la semana pasada. Uno fue el del FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, que es lo importante, que hace proyecciones mundiales, pero también para todos los países, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se vio? Algo más o menos que se estimaba, que fue que cayeron las proyecciones, tanto para el mundo como para Chile, principalmente por los aranceles. Lo que más se habló durante estas reuniones fue de los aranceles, de la incertidumbre y de los efectos que está trayendo. Y en términos de las proyecciones de crecimiento para el mundo, se vio que la previsión es que crezca un 2,8% este año, un 3% en 2026, y en Chile se estimó que va a crecer 2% para el 2025 y 2,2% para el 2026. En el caso de Chile tuvimos, esto era más o menos esperado, o sea, siempre se pensó que iba a haber este ajuste, principalmente por las medidas que los efectos que está teniendo los aranceles, la incertidumbre, la guerra comercial. Y en el caso de Chile también conocimos el informe de finanzas públicas que hace el Ministerio de Hacienda en el primer trimestre. ¿Y qué es lo importante? El Ministerio de Hacienda no bajó su estimación de crecimiento para el país, o sea, sigue manteniéndolo en 2,5%, pero lo que sí dijo el ministro Marcel es que esto era las estimaciones de seguimiento, ¿verdad? Que todavía este informe no incorporaba 100% los aranceles. Entonces podríamos ver una baja finalmente en el segundo trimestre, por ejemplo, en las proyecciones del segundo trimestre del informe de política
informe de finanzas públicas, podríamos ver un ajuste de acuerdo a cómo se vaya moviendo el mundo y las finanzas internacionales. Pero por el momento, Hacienda decidió mantener esta estimación que tiene para Chile en 2,5%, que está bien diferenciado del 2% que nos está dando el Fondo Monetario Internacional, pero asumiendo que hay una parte que no se está internalizando todavía. Y otras cosas muy interesantes que dijo el informe de políticas de finanzas públicas del Ministerio de Hacienda fueron dos cosas, yo te diría. Por una parte, un recorte muy grande de $2.000 millones. Claro. Que es altísimo. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que no se está pudiendo lograr el ajuste fiscal que tenemos que hacer, ¿verdad? Para no seguir con este déficit tan grande. Entonces, si bien este año deberíamos haber estado con un déficit con una meta de 1,1, se sinceró que no, que vamos a tener un 1,6%. De déficit estructural, pero en el fondo, entonces pensando que se va a llegar a este equilibrio, pero ya el 2029. Entonces, ¿qué es lo importante de esto finalmente? Que estamos gastando más de lo que estamos recaudando, claro, ¿verdad? Y eso se compensa con deuda. Eso es como en términos concretos. ¿Y qué es lo que está pasando con esto? Que por una parte deja muy ajustado a cualquiera sea el próximo gobierno, muy ajustado, o sea, las holguras son muy pocas, los ajustes que se están viendo son muy grandes, entonces los programas de gobierno que se planteen ahora en las candidaturas van a tener que tener harto ojo en lo que hacen en términos económicos, y por otra parte que hay un ajuste muy importante que se va a ver en el sector público en ciertos aspectos, especialmente de ciertos programas, de mucha eficiencia, pero también lo que comenta el ministro Marcel y otros economistas en el fondo es importante porque como el escenario internacional está tan movido, nosotros lo único que podemos hacer es tratar de mantener la casa ordenada. Finalmente, claro, Chile es lo hemos hablado, ¿verdad? Una economía abierta, pero somos muy chicos. No tenemos, en el fondo, no podemos mover la aguja a nivel internacional. En absoluto. Entonces, lo único que podemos hacer es tener la casa ordenada para que estas olas que nos llegan del exterior nos encuentren lo mejor parados posible. Así que este tipo de ajuste es muy relevante en estos momentos. Súper. Oye, qué importante eso, claro, porque el fondo son de alguna una cifra, digamos, o un digamos un déficit fiscal que va a quedar para el próximo gobierno, quien sea. Entonces, claro, eso al final las proyecciones son hasta el 2029. Claro. Entonces eso va a ser una herencia para el próximo gobierno, casi del gobierno completo. Si al final estamos diciendo que vamos a llegar a este equilibrio en el 2029, imagínate, el próximo gobierno va a tener casi todos los años este ajuste muy importante que va a tener en términos fiscal. Claro, y como dices tú, independientemente de lo que se puede hacer en Chile, ordenar la casa, un montón de temas, hay un panorama y una realidad global que eso nos va a seguir acompañando por un buen rato. O sea, en el fondo, si sigue este clima, ¿no es cierto?, de guerra comercial, que a veces puede intensificarse más, a veces se puede atenuar un poco. Tenemos todavía 3 años y medio y más de guerra comercial, o sea, mientras esté Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Entonces, eso va a tener que administrarlo y tomarlo en cuenta el gobierno que venga aquí en Chile. Exactamente. No hay cómo sacárselo, así que vamos a tener que estar muy pendientes ahí de los programas económicos que dicen. Oye, otra cosa que se proyectó hasta el 2060, imagínate, hasta el 2060 fue esta relación, ¿no es cierto? Esta relación, esta empresa, digamos, acuerdo de asociación entre SQM y Codelco. El jueves, obviamente todo en el contexto de la Expo Min, ¿no es cierto? La semana antepasada también tuvimos la Sesco Week, que todo tiene que ver con minería. Finalmente la Fiscalía Nacional Económica aprobó la fase 1, ¿no es cierto? Bueno, finalmente este acuerdo entre SQM y Codelco con primero con una fase hasta el 2030, después hasta el 2060. Cuéntanos un poco por qué es tan importante esto, no solo en términos de dinero, también en términos de algo simbólico. Mira, lo primero es, yo creo, aclarar o recordar por qué se está haciendo esto. Sí. Finalmente, lo que estamos tratando de hacer como estrategia país es volver a liderar el litio, ¿verdad?
Nosotros en algún minuto fuimos primer lugar, después caímos, nos superó Australia y ahora está China ahí pisándonos los talones. Ahora, otra cosa importante, la semana pasada se lanzaron las baterías de sodio, que siempre se ha pensado que puede ser un reemplazo muy importante. Claro. Entonces, ¿qué es lo que te dice esto? No necesariamente que hay que echarse a morir y decir, nos va a pasar lo mismo. Que el salitre, claro. El salitre, que es como el sueño recurrente, la pesadilla recurrente. Pesadilla, ¿verdad? Claro. Pero sí te demuestra que hay un tema temporal. No es que tengamos esta ventana de oportunidad para siempre, sino que hay un tema de tiempos, que hay que hacer las cosas rápido para poder aprovechar este recurso mientras está en la cresta de la ola, ¿verdad? Entonces, en un minuto este gobierno, ¿te acuerdas que había hablado de esta empresa estatal? Yo creo que no era un buen camino, porque era muy lento, principalmente, más que por razones ideológicas, principalmente porque hay una curva de experiencia que es muy larga de agarrar. Entonces, empezar de cero iba a ser una cosa demasiado larga y vamos a perder esta ventana de oportunidad. Entonces, esta asociación Codelco-SQM se está intentando que sea lo más eficiente posible para Chile y puedan empezar rápidamente a aumentar la producción, que finalmente es lo importante. Pero esto tenía que tomar razón o dar su opinión la Fiscalía Nacional Económica en términos de que no fuese una cosa que eliminara demasiada competencia del mercado, porque al final no es el único, ¿verdad? Recordemos que en Chile está operando tanto SQM como Albemarle, pero además se está ampliando la opción en distintos salares que están postulando otras empresas, ¿verdad? Entonces, en términos de competencia, la Fiscalía necesitaba mirar que esto no cerrara finalmente la competencia a cualquier otro. Entonces, lo que hicieron fue aprobarlo, pero pidieron medidas de mitigación, que finalmente, ¿qué es lo que hace? Es decir, te apruebo tu transacción, pero tienes que hacer ciertas cosas para que estemos resguardando la competencia en el mercado. Claro. Y las medidas principalmente van a flujos de información comercial sensible. Entonces, por ejemplo, que una persona que está en un cargo no puede estar en 2 o más empresas competidoras entre sí, y cosas de ese estilo, como que se llama interlocking, ¿verdad? Que personas que desempeñan el cargo y que tienen asesorías en el mercado del litio. En el fondo es un mercado muy chiquitito y lo que se intenta hacer con esto es abrir la competencia, que no quede tan cerrada en términos de información. Ahora bien, todavía estamos ahí, no sé si recuerdas, Tianqi, que es la empresa china que tiene el 50 y tiene más, SQM, no está muy contenta con este acuerdo. Tiene un tercio de la propiedad, tiene más o menos, ¿no? Sí. Y en el fondo está ahí todavía tratando de impedir un poquito este acuerdo, así que eso es algo que está en desarrollo. Tal cual. Oye, y además hay que comentar que esta aprobación, ¿no es cierto?, para esta producción en conjunto en el Salar de Atacama, que es importante porque hay varias partes donde digamos, extraer el litio. Recordemos que es una minería no metálica, no es la típica minería que uno piensa, ¿no es cierto?, que tienen que picar roca, por decirlo de alguna forma. Es otro tipo de minería. Hay litio de roca, pero en Chile es un litio de salmuera, que en el fondo se extrae y después se seca en estas piscinas y por un proceso ahí de químico termina en general en carbonato de litio, que es lo que exporta Chile. Perfecto. Victoria Paz, 1.000.000 de gracias de nuevo por hacernos el resumen de lo que fue la semana pasada, de lo que viene esta semana. Súper atento a todos los análisis que se van a hacer de los 100 días de Donald Trump. También atento a lo que va a pasar aquí en Chile. Mucha gente se lo va a tomar como fin de semana largo, mucha. De hecho, muy extraño que hoy día había poco taco en Santiago. Yo no sé si es porque hay gente que tomó toda la semana, no sé. Pero un sanguchito ese. Claro, pero hay mucha gente que va a tomarse este fin de semana largo. Al menos el viernes, ¿verdad? El viernes sí que es sanguchito. Claro, a eso me refiero, que o sea, el viernes es un día laboral, pero hay mucha gente que se lo va a tomar como... Los que tienen la suerte de poder tomarse el sanguchito,
Claro, que lo pasen muy bien. Claro, eso, incluyéndome. Ah, qué bueno. Ya. Oye, 1.000.000 de gracias por acompañarnos de nuevo, que estés súper bien y que sea una excelente semana, Victoria Paz. Recuerden, la pueden encontrar toda la información de Victoria, todo lo que habla en este programa y de diferentes temas de la economía en @Poder Económico en Instagram. Un abrazo, que estés bien. Gracias, Daniel. Buen lunes. Chao. Igualmente. Y a la vuelta seguimos con analizando los temas económicos, pero nos vamos a ir a Allende los Andes, ya que vamos a estar con Joaquín Rodius, economista argentino de Betterplan, para hablar todo lo que significa este fin del cepo cambiario en el mercado argentino, que ya lleva un par de semanas. Así que quédense en línea, la 92.9 FM, a través del streaming de YouTube. Volvemos en un par de minutos.